Richard Bennett estaba en la oficina cuando sonó el teléfono. Estaba acostumbrado a las llamadas impersonales que llegaban, provenientes de clientes, proveedores y socios. Pero esta era diferente. La pantalla del celular mostraba un número desconocido, algo que él nunca atendía. La verdad era que Richard evitaba esos números por una cuestión de seguridad, pero en ese momento sintió algo extraño en el pecho, un presentimiento que lo llevó a deslizar el dedo por la pantalla y atender. «Hola, ¿quién habla?», preguntó Richard con la voz grave y directa. Del otro lado de la línea, una pausa. El sonido de fondo era el de una calle concurrida, con sirenas al fondo. Luego, una voz femenina, entrecortada y angustiada, respondió: «Perdón por llamar, pero su hijo está en el suelo. Está sangrando mucho». Richard se quedó inmóvil, la sangre desapareciendo de su rostro. No podía procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijo?». La pregunta salió baja, como si su garganta se hubiera trabado. «Fue atacado por unos chicos mayores. Ellos huyeron. Creo que se golpeó la cabeza. No está despertando». El corazón de Richard se detuvo. Se levantó de la silla abruptamente, el ruido del movimiento atrayendo la atención de todos en la sala. Su asistente, que estaba cerca, soltó la tableta, y los demás en la sala comenzaron a mirarlo con sorpresa. «¿Dónde estás?», preguntó Richard, la calma ahora fría como el acero. La voz temblorosa de la mujer respondió rápidamente: «En el sur del Bronx, cerca del parque, en la 146 con Willis, al lado de una cancha de baloncesto». Richard no terminó la llamada. Dejó el celular sobre la mesa y fue directo por su abrigo en el perchero. Nadie tuvo tiempo de intervenir. No decía nada, pero su expresión mostraba la urgencia. La asistente aún intentó llamar su atención, pero él ya estaba en el Askew Unique ascensor. En el coche, Richard apenas podía respirar. La imagen de Ethan, su hijo, con esa mirada despreocupada y una sonrisa sincera, parecía flotar ante sus ojos. El recuerdo de la última conversación aún estaba fresco en su mente. «Adiós, papá», había dicho Ethan esa mañana con una sonrisa tímida. Richard ni siquiera lo había mirado esa mañana, y ahora estaba camino a una pesadilla. 9 minutos después, el helicóptero de Neurur surcaba el cielo de la ciudad. Richard estaba sentado, inmóvil, mirando por la ventana, los puños cerrados, la mandíbula tensa. Los recuerdos acudían y desaparecían rápidamente. El último cumpleaños de Ethan, cuando estaba atrasado, y ni siquiera tuvo la oportunidad de ver volar el regalo de Ethan. El helicóptero aterrizó cerca del parque, y Richard no esperó a que las hélices se detuvieran por completo. Saltó del helicóptero, sintiendo el peso de sus piernas a cada paso, pero no podía detenerse. Una ambulancia estaba estacionada en la acera, los paramédicos agachados junto a una figura pequeña, tendida en la calle. El rostro de Ethan estaba pálido, muy pálido. La sangre corría por su sien y manchaba su cabello rubio oscuro. Un ojo estaba hinchado, y sus labios estaban secos y entreabiertos. Richard gritó el nombre de su hijo con tanta fuerza que su garganta parecía desgarrarse. «¡Es mi hijo!», exclamó Richard, empujando a un policía y cayendo de rodillas junto a la camilla. El paramédico más cercano lo miró, pero fue interrumpido cuando Richard no pudo contenerse más. «¡Ethan! ¡Ethan!», repitió Richard, la voz quebrándose. Pasó la mano por el rostro de Ethan, sintiendo la piel fría y sin vida. «Señor, necesitamos espacio para trabajar», dijo el paramédico intentando apartarlo. «Es mi hijo», susurró Richard con la voz ronca de desesperación. «Tiene un pulso fuerte», dijo el paramédico, apartando a Richard con suavidad. «Pero necesitamos actuar rápido». Mientras los paramédicos levantaban a Ethan, Richard se giró rápidamente. Vio a una niña pequeña a pocos metros de distancia, temblando en el frío, sola. Sus ojos estaban fijos en Ethan y no se movía. Richard la observó y se acercó con cuidado. ¿Fuiste tú quien me llamó?», preguntó, la voz suave pero urgente. La niña, envuelta en un suéter rojo, con jeans empapados y las manos ásperas, lo miró y asintió. «Sí, señor. No quería que se quedara solo». «¿Te quedaste con él?», preguntó Richard, sintiendo una mezcla de gratitud y angustia. La niña era pequeña, pero parecía tener una fuerza que iba más allá de su edad. «Sí,
Estaba llorando antes de desmayarse, dijo ella, sus ojos oscuros reflejando una preocupación sincera. Richard tragó en seco, intentando ocultar la emoción. Notó que ella temblaba mucho y no llevaba ropa adecuada para el frío. «Deberías estar en un lugar cálido», dijo, sin saber cómo ayudarla más. Ella negó con la cabeza. No podía dejarlo. «Gracias», dijo Richard, quitándose la bufanda del cuello y colocándola suavemente sobre los hombros de la niña. «Toma, déjame». La niña dio un paso atrás. «No, señor, no quiero dinero. Solo quería que alguien cuidara de él». Esas palabras cortaron a Richard profundamente. Sintió una presión en el pecho, como si hubiera fallado de alguna manera. La miró por un momento, reconociendo algo en ella, algo que no veía desde hacía mucho tiempo. «Soy Richard», dijo en voz baja. «Ana», respondió la niña, aún abrazando la bufanda, mirándolo con una calma extraña para alguien tan joven. «Yo solo quería que no se quedara solo». Richard la miró por un momento. Luego se giró hacia los paramédicos, que ya estaban llevando a Ethan a la ambulancia. «Vamos al Mount Sinai, ¿verdad?», preguntó con voz firme, tomando el control de la situación. «Sí, señor», respondió el paramédico, con la cabeza baja, siguiendo las instrucciones. Miró a Ana una última vez antes de subir a la ambulancia. La niña estaba allí, pequeña, con la bufanda de Richard alrededor del cuello, mirando la ambulancia, sin moverse, solo observando con una atención que parecía más profunda que la de cualquier otro niño. Dentro de la ambulancia el silencio era pesado. Ethan estaba inconsciente, con los ojos cerrados, la piel aún pálida. Richard se sentó a su lado, con la mirada fija en su hijo, intentando no dejar que el miedo lo dominara. Con cada curva de la ciudad, su mente corría a 1000 por hora. Miraba por la ventana, pero no veía más que imágenes borrosas, los recuerdos de Ethan, aquellos que ahora temía no poder revivir. El sonido de las sirenas cortaba la noche, pero todo lo que Richard escuchaba era el latido de su propio corazón, cada vez más rápido, más fuerte. La ambulancia recorrió las calles a toda prisa y Richard apenas podía respirar. No por el ritmo frenético de la ciudad, sino por la sensación de impotencia que lo consumía. Sentía que estaba perdiendo el control de todo. No podía proteger a Ethan, no podía evitar que el mal tocara su vida. Lo que estaba sucediendo era algo que no podía arreglar, y esa sensación lo angustiaba. En un momento de claridad, Richard recordó una conversación que había tenido con Ethan días antes. El chico estaba entusiasmado con un nuevo proyecto escolar, algo relacionado con robótica. Pero Richard, tan absorbido por el trabajo y las presiones de la vida, apenas recordaba haberle prestado atención a su entusiasmo. Sintió un nudo en el pecho. Si pudiera retroceder en el tiempo, habría hecho más. Había perdido tantas oportunidades de ser el padre que Ethan merecía. «¿Por qué no tengo tiempo para él?», pensó Richard casi con desesperación. «¿Por qué siempre dejo que el trabajo o lo que parece más urgente se interponga? No, ahora no», se reprendió mentalmente. «No voy a pensar en eso. Ahora no». La ambulancia aceleró y finalmente llegaron al Mount Sinai. Richard salió de la ambulancia antes de que el vehículo se detuviera por completo. No podía esperar. Corrió hacia la puerta de emergencia del hospital, donde lo dirigieron inmediatamente a una sala de espera. Su corazón latía al ritmo de la ansiedad y apenas podía mantenerse en pie. Los minutos parecían arrastrarse, como si el tiempo se estirara, envolviéndolo, apretándolo. En pocos minutos, un médico entró en la sala. Parecía cansado, pero la calma en su voz fue lo que Richard más necesitaba en ese momento. «Ethan está estable», dijo el médico. «Sufrió un traumatismo en la cabeza, pero logramos controlarlo. Necesitará cuidados, pero afortunadamente no hay daños permanentes. Tomará tiempo, pero se recuperará». Richard sintió el peso de las palabras hundiéndose lentamente en él. No había un alivio inmediato, pero sabía que estaba en un lugar donde su hijo tendría la oportunidad de recuperarse. Lo peor había pasado, pero el miedo aún estaba presente. Mientras Richard estaba sentado en la sala de espera, su mente volvió a la niña que lo había llamado, Ana. Ella se había quedado con Ethan, negándose a dejarlo solo hasta que llegaron los paramédicos. Nunca imaginó que alguien tan joven tendría tanto coraje. Había algo en su determinación que lo conmovió profundamente. Ana no quería dinero.
No quería nada a cambio, solo que alguien cuidara de Ethan, lo que parecía ser lo más natural del mundo para ella. Eso la hacía especial. Richard no sabía exactamente qué necesitaba ella, pero sabía que tenía algo que ofrecer, algo que tal vez él había perdido con los años, mientras perseguía sus propias ambiciones y se enfocaba tanto en su trabajo. Una conexión genuina con los demás, el simple hecho de estar presente para alguien. Se preguntó si Ana sabía lo que tenía dentro de sí, o si era una habilidad que manifestaba sin darse cuenta. La puerta se abrió, y el médico entró nuevamente, ahora con una suave sonrisa. Ethan despertó. Está confundido, pero está bien. Puede verlo. Richard no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se levantó y siguió hasta la habitación de Ethan. Cuando entró, lo vio acostado en la cama, con una venda en la cabeza y una expresión algo aturdida. Pero cuando sus ojos encontraron los de Richard, una débil sonrisa apareció en el rostro de Ethan. «¿Papá?», preguntó Ethan, con la voz ronca y cansada. «¿Qué pasó?». Richard se sentó en el borde de la cama y tomó su mano, sintiendo la ligereza de su toque. Miró a los ojos de Ethan y sonrió. «Estás bien, pequeño. Todo va a estar bien». Ethan pareció relajarse, y la sonrisa en sus labios fue el mayor alivio que Richard había sentido jamás. Se permitió respirar profundamente, dejando que el miedo se disipara por un momento. En los días siguientes, Ethan se recuperaba lentamente. Las heridas físicas, los moretones y el corte en la cabeza sanaban con el tiempo. Pero había algo más que no se veía en la superficie, un tipo de miedo que parecía perseguirlo. Evitaba hablar de lo que había pasado, y Richard sabía que eso era normal. Pero lo que lo atormentaba no era solo el dolor de su hijo, sino la incertidumbre de cómo ayudarlo a superarlo. Mientras Ethan estaba en casa, Richard se veía revisitando sus propios sentimientos de impotencia. Intentaba mostrar apoyo, pero sentía que sus palabras no llegaban realmente a su hijo. Estaba allí, físicamente presente, pero las palabras parecían no ser suficientes para aliviar lo que Ethan había experimentado. Sentía la creciente presión de no ser capaz de proteger a su hijo. Quería ser más. Quería hacer algo que realmente ayudara, pero no sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando Richard pensó en Ana. Ella había sido una fuerza silenciosa en medio de ese caos, la forma en que cuidó de Ethan cuando más lo necesitaba. No solo lo cuidó, sino que se mantuvo firme, a pesar de su edad, a pesar de sus propias adversidades. Richard sabía que tenía que encontrar una manera de agradecerle a esa niña. Ella había hecho más por Ethan de lo que él mismo había hecho en ese momento. A la mañana siguiente, Richard se despertó temprano y salió hacia el trabajo, pero la idea de buscar a Ana no salía de su cabeza. Al llegar a la oficina, el ritmo frenético del trabajo no podía borrar el recuerdo de las palabras simples y sinceras de Ana, cuando dijo que solo quería que alguien cuidara de Ethan. Eso lo hizo darse cuenta de que tal vez era hora de que él aprendiera a cuidar de los demás, no como un proyecto, sino de manera genuina. Decidió que sería más que el padre ausente que solo observaba. Richard necesitaba encontrar una forma de ayudar, no solo a Ethan, sino a las demás personas a su alrededor, como Ana. Sabía que ella tenía algo dentro de sí, una fuerza rara que pocos poseían, algo que él también necesitaba cultivar. Al final de esa tarde, Richard llamó al número de Ana, algo que dudaba en hacer. No quería que ella sintiera que estaba siendo utilizada o que él solo estaba tratando de compensar su ausencia, pero sentía que necesitaba hacer esto, necesitaba agradecerle de alguna manera. Cuando Ana contestó, su voz sonaba un poco vacilante pero amable. «Hola». «Hola, Ana», dijo Richard. «Soy Richard. Quería agradecerte por lo que hiciste por Ethan. No sé qué habría pasado si no te hubieras quedado con él». Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que Ana respondiera. «Solo quería que no estuviera solo. Estaba muy asustado». «Hiciste más que eso», dijo Richard, con la gratitud evidente en su voz. «Lo salvaste y él no lo olvidará». Ana no respondió de inmediato. Parecía reflexionar por un momento y luego dijo: «No hice nada especial. Él necesitaba a alguien, eso es todo». Richard sonrió suavemente, sintiendo una sensación de alivio. «Hiciste más de lo que cualquiera podría esperar, y quería saber si te gustaría hablar, si necesitas a alguien con quien hablar».
Creo que tenemos mucho que aprender el uno del otro. Ana vaciló de nuevo, pero esta vez algo en su voz sonaba más abierto. Tal vez sí. No sé, a veces es difícil confiar en las personas, pero gracias. Creo que sería bueno hablar. La conversación continuó por unos minutos más, y Richard sintió que comenzaba a formarse una conexión que no esperaba. Sabía que Anna tenía su propia historia, un pasado que no podía borrarse, pero también sabía que tenía un futuro prometedor. Había algo en ella que lo hacía creer que, si tomaba las decisiones correctas, podría encontrar la paz que merecía. En los días siguientes, Richard comenzó a acercarse más a Ethan. No sabía si estaba haciendo lo suficiente, pero al menos lo intentaba, siendo más presente, más atento. Las pequeñas interacciones, el simple hecho de estar allí cuando Ethan despertaba, de preguntarle cómo se sentía, de escuchar sin presionar, hacían la diferencia. Y Ethan comenzaba a abrirse más, a hablar sobre lo que pasó, aunque todavía con mucho recelo. «No sé qué pasó, papá», dijo Ethan una mañana, mientras estaban en la cocina. Todo fue muy rápido. Solo estaba en la cancha jugando, y de repente estaban allí, empujándome, derribándome. Eran mucho más grandes y no sabía qué hacer. Richard miró a su hijo, y por primera vez en mucho tiempo sintió un nudo en la garganta. «No tenías que hacer nada, Ethan. Ellos fueron los que estuvieron mal. Lo que importa es que ahora estás a salvo». Ethan lo miró con los ojos llorosos, pero no dijo nada más. Richard sabía que aún había mucho por decir, pero por ahora eso era suficiente. Él tampoco sabía qué hacer con sus propios sentimientos, pero la sensación de estar allí, al lado de Ethan, era un comienzo. Al día siguiente, Richard siguió con un nuevo objetivo en mente. Quería encontrar una manera de ayudar más a Ana. Ella estaba sola en el mundo y no sabía qué necesitaba, pero sentía que tenía algo que ofrecer. Tal vez una oportunidad, tal vez apoyo, tal vez solo una escucha atenta. Pero sabía que ella era una llave para un futuro más esperanzador, no solo para Ethan, sino también para él. Y así, una fría mañana de sábado, Richard se dirigió al barrio del Bronx donde vivía Ana. No estaba seguro de qué encontraría, pero sabía que necesitaba hacer algo más. Se detuvo frente a un edificio modesto, el mismo donde vivía Ana, y subió las escaleras hasta el tercer piso. Cuando llamó a la puerta, sintió un nudo en el estómago, no de miedo, sino de incertidumbre. La puerta se abrió lentamente, y Ana apareció. Estaba diferente, más confiada, pero aún había algo en ella que sugería que la lucha no había terminado. Lo miró por un momento, y luego, sin decir una palabra, abrió la puerta más ampliamente, invitándolo a entrar. «Hola», dijo Richard, algo vacilante. «Quería agradecerte una vez más. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero quiero ayudar de alguna manera. Sé que no pediste nada, pero tal vez podamos hablar más sobre el futuro». Ana no respondió de inmediato. Simplemente asintió para que entrara. Se sentaron juntos en la pequeña sala de estar, y Richard sintió que esto era más que una obligación. Era una oportunidad para construir algo más grande, algo genuino. Mientras Richard estaba sentado en la pequeña sala de estar de Ana, miró a su alrededor. El ambiente no tenía ningún lujo, pero había algo acogedor en él. Era simple, pero cómodo. No era la casa de los Bennett, pero había una sensación de paz allí, una paz que Richard no esperaba encontrar. El lugar era silencioso, pero no de una manera opresiva. Era como si la casa estuviera esperando, aguardando un nuevo capítulo. Ana se acomodó en el sillón frente a Richard. Parecía más relajada de lo que él imaginaba, pero había una tensión en sus hombros que no se disipaba. La joven lo observaba, sus ojos oscuros y atentos, como si estuviera analizando cada palabra antes de decidir si valía la pena responder. Richard podía ver que, aunque estaba fuerte y determinada, aún había una fragilidad que cargaba, algo que tal vez no sabía cómo expresar. «Quería que supieras», comenzó Richard, rompiendo el silencio, «que aunque hiciste tanto por Ethan, también me ayudaste de una manera que no sé cómo agradecer. Tal vez nunca pueda». Ana lo miró, sus manos aún temblando ligeramente, pero no apartó la mirada. «Solo hice lo que cualquiera haría. No pensé en nada más». Richard negó con la cabeza lentamente, como si no estuviera de acuerdo. «No hiciste lo que cualquiera haría.
La mayoría de la gente pasaría de largo, no se quedaría, no cuidaría. Tú hiciste todo eso, y más. Ana bajó la cabeza, un mechón de cabello cayendo sobre sus ojos. Parecía no saber cómo reaccionar. Pero Richard sabía que ella estaba absorbiendo esas palabras. Aunque no las dijera en voz alta, podía ver la batalla silenciosa en sus ojos. Había mucho más dentro de ella de lo que mostraba al mundo. Y él quería que ella supiera eso. Quería que supiera que alguien lo veía. Solo quería que estuviera a salvo, dijo Ana con un suspiro, finalmente hablando. No sé qué más hacer. Richard la miró, sus ojos suaves. Ya hiciste más que suficiente. Pero tal vez ahora tengas la oportunidad de ser cuidada también. Esas palabras no fueron fáciles para él. Nunca se había considerado alguien que cuidaba de los demás de esa manera. Pero, después de todo lo que había pasado, Richard sentía que había algo que podía ofrecer. No como un favor o un gesto impersonal, sino como una promesa. Estoy aquí, y no me voy a ir. Ana lo miró por un momento, como si estuviera sopesando cada palabra en su mente. Luego sus ojos se suavizaron. No sé si merezco ser cuidada. Todo el mundo lo merece, dijo Richard sin dudar. La cuestión es que nunca lo sabrás hasta que te lo permitas. Y no estoy diciendo esto como alguien que cree que sabe más. Lo estoy diciendo como alguien que ha aprendido, a duras penas, la importancia de estar ahí para quien lo necesita. El silencio que siguió fue pesado, pero no opresivo. Ana miró al suelo, como si estuviera absorbiendo todo lo que él acababa de decir. Luego lo miró y por primera vez parecía un poco más ligera. No mucho, pero lo suficiente para que Richard supiera que algo había cambiado, aunque fuera de manera sutil. Tienes razón, dijo Ana finalmente, con la voz más baja ahora. Siempre pensé que la gente se iba, pero tal vez pueda intentar dejar que alguien se quede. Richard sonrió, una sonrisa genuina. Me quedaré, Ana. No me voy a ninguna parte. Permanecieron en silencio por un momento, solo compartiendo el espacio, ambos conscientes de la importancia de esa conversación. No se trataba de grandes promesas o gestos grandiosos, se trataba de compromiso, de estar ahí, incluso cuando el camino parecía incierto. En los días siguientes, Richard comenzó a acercarse aún más a Ana. No quería convertirse en una figura autoritaria, pero sentía que podía ser una presencia constante para ella, algo que ella parecía haber necesitado durante tanto tiempo. A veces, las conversaciones que compartían no eran profundas. A veces, era solo una mirada o un silencio compartido, pero eso era suficiente para ambos. Ana comenzó a abrirse más. Las palabras fluían con más facilidad, y habló más sobre lo que había vivido, sobre el dolor que cargaba. Pero también habló sobre los pequeños momentos de felicidad que encontraba, las cosas que la mantenían firme. Era una lucha constante, ella lo sabía. Pero, poco a poco, estaba aprendiendo a no cargar con todo sola. Ethan también se recuperaba bien. Cada día que pasaba parecía más fuerte, más animado. Volvió a la escuela, comenzó a jugar de nuevo, a sonreír de nuevo. Richard se sentía aliviado, pero sabía que el trabajo aún no estaba terminado, ni para Ethan, ni para Ana, ni para él. Fue entonces cuando Richard comenzó a notar algo más. Estaba cambiando, de maneras que no podía comprender completamente. No era solo el hecho de ser más presente para su familia, era algo más profundo, algo que se estaba enraizando dentro de sí. Había comenzado a mirar a las personas a su alrededor con una nueva perspectiva, ya no como proyectos o desafíos a resolver, sino como seres humanos, con sus propias historias y batallas. Comenzó a ver a Ethan de manera diferente, no como un hijo que necesitaba protección, sino como alguien con una fuerza propia. Y Ana era la persona que más lo sorprendía. Ella, que había cargado con el peso de un pasado difícil, se estaba convirtiendo en una fuente de inspiración. No necesitaba un héroe, solo necesitaba a alguien que estuviera a su lado, y ahora ella estaba comenzando a aprender que podía ser más de lo que el mundo esperaba de ella. Podía ser la voz que guiara a otros a través de la oscuridad, como ya lo había hecho por Ethan. Esa tarde, después de una reunión con la fundación, Richard y Ana estaban juntos nuevamente, en el balcón. La primavera estaba llegando, y el aire estaba más suave. Las flores en el jardín delantero comenzaban a florecer,
Y Richard observaba los tulipanes con una sonrisa tranquila. ¿Crees que estás empezando a entender qué es lo que realmente importa?, preguntó Ana, mirando las flores. Creo que sí, respondió Richard, volviéndose hacia ella. A veces solo tenemos que dejar de intentar controlarlo todo y empezar a aprender a estar. Ana sonrió levemente. Y dejar que los demás estén también. Richard asintió. Sí, eso es lo que realmente importa. Entonces estamos aprendiendo juntos, ¿no es así?, dijo Ana con la voz más suave. Sí, lo estamos, respondió Richard sonriendo. Y mientras observaban las flores abrir sus pétalos bajo el sol, algo cambió en el aire. La lucha no había terminado, pero ambos sabían que el futuro era más ligero ahora, más posible. Estaban aprendiendo a caminar uno al lado del otro, y eso era más que suficiente para empezar.